Muy buenos días, todavía a las 12 del día en la ciudad de Lima, Perú. Muy buenas tardes, Europa. Mil gracias a todo lo que se están conectando el día de hoy. Si me pueden escribir por el chat, si me escuchan, me ven bien, ya están entrando en unos minutos mis invitados. El día de hoy tengo dos fabulosos invitados, amigos de la casa también, a Darío Poblete, el CEO y fundador de Design Thinking Chile, y a Gonzalo Jiménez. Son dos amigos que definitivamente los conozco bastante tiempo. Tuve la oportunidad de hacer un podcast con ambos por una invitación de Darío. Así que hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, sumamente importante, y creo que mis invitados van a aportar muchísimo contenido de valor. Para todos los que se están conectando, sería ideal que me puedan dejar todas sus preguntas, consultas. Vamos a tratar en lo posible de absolver la mayor cantidad de consultas y la mayor cantidad de preguntas en este en vivo. Pues nada, sin más preámbulos, para que se presente cada uno de ellos, comenzamos con mi primer invitado del día de hoy, Gonzalo. Muy buenas tardes. Gonzalo nos acompaña desde Chile a Ciudad de Santiago. Buenas tardes, Gonzalo. Mil gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José Antonio, por esta nueva y linda oportunidad de dialogar, sobre todo sobre un tema tan fascinante y que está tan al día, ¿no? Claro que sí. Pues sin más tiempo para hacerlo pasar también a sala a Darío. Darío, muy buenas tardes. Darío nos acompaña desde la ciudad de Viña del Mar, también de Chile. Mil gracias, Darío, por acompañarnos en este maravilloso y estupendo en vivo el día de hoy. Hola José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes. Justamente acá desde Viña del Mar con un poco de viento, pero gracias a Dios disfrutando de un lindo día. Muchas gracias por la invitación. Pues sin mucho tiempo que perder y ya con toda la gente conectada ya el día de hoy, saludo para México, saludo para Chile, saludo para Lima, Perú también. Pues Darío, te dejo la palabra para comenzar con la primera etapa e irnos de frente al tema que creo que tenemos mucho que comentar el día de hoy. Bueno, muchas gracias José Antonio, encantado de estar contigo nuevamente, con Gonzalo, como ya decía. Y ahora, siempre me gusta cuando uno ve este nuevo escenario en el cual estamos hablando post-2019. Siempre yo parto de esta conversación lamentando o por otro lado tratando de tomar las oportunidades de que la vida que conocíamos hasta el año 2019 o el mundo que conocíamos hasta el año 2019 no va a volver más, me guste o no, en estricto rigor. Esa es mi opinión, debido principalmente a un cambio fundamental que ha sido el cambio del consumidor. Esta base, digamos, que viene siendo la toma de decisiones de cualquier cantidad de organizaciones, negocios, industrias alrededor del mundo. Este consumidor, de alguna forma, si uno lo analiza desde tres perspectivas, en estricto rigor, podemos pensar y podemos ver, y sobre todo relacionado con el retail, el Foro Económico Mundial estudió el consumidor post-COVID con amplio material, de alguna forma tomado en distintas partes del mundo. Y en ese sentido, ha definido que desde el punto de vista económico, comercial, por así decirlo, tenemos un consumidor que primero está muy conectado desde el punto de vista de exigir que las empresas sean limpias, entre comillas, limpias en el sentido de cómo se relacionan desde el punto de vista sanitario, que acaba el COVID, nos cambió la realidad, pero por otro lado también la relación que tiene con sus colaboradores, con sus empleados propiamente tal. El protagonismo, la responsabilidad social y la forma de cuidar de alguna manera a su propia gente, algo que está mirando el consumidor. Un consumidor que quiere estar conectado 24/7, que si se le ocurre el domingo a las 3 de la noche, a las 3 de la mañana, madrugada del lunes, comprar algo, pueda acceder y pueda comprarlo. 24/7 conectado. Y ojalá le llegue en el día, ¿eh? Con una logística inversa en caso de cambios o reclamos que sea óptima y que le dé una gran respuesta en términos de tiempo y forma. Por un lado también está la parte tecnológica, que hubo acá, que todos nosotros hemos tenido, tú y yo, José Antonio, a Gonzalo no lo veo hace como 20 años, pero hemos tenido contacto en los últimos meses, principalmente de forma digital. Yo no, a José Antonio acá presente, que ya tenemos una amistad de varios meses, no nos conocemos personalmente. Entonces esa es la realidad que nos toca vivir en términos sobre todo de trabajo, y uno va generando lazos en este consumidor que es un consumidor digital.
con una digitalización que hacemos la regla 5x5 o 5x3, lo que esperábamos a 5 años llegó en 5 meses o a 5 meses en 3 meses en realidad, sobre todo a comienzos del año 2020. Y finalmente el aspecto societario, el aspecto emocional, tenemos un consumidor que se conecta emocionalmente con las marcas, está autoliderándose y está muy atento a la formación de comunidades en términos de oferta, que necesitan algún bien o servicio, y comunidades en términos de demanda, que piden un bien o servicio. De ahí el éxito tremendo que han tenido muchas plataformas digitales que logran juntar estas comunidades, y ahí tenemos varios ejemplos, Corner Shop, lo que ha hecho Mercado Libre, etcétera, en realidad. Entonces tenemos un nuevo consumidor, un consumidor más informado, más exigente, con nuevos gustos, con nuevas costumbres, con nuevas formas de relacionarse con su entorno, y eso lo doy como un puntapié inicial para lo que tiene que hacer y lo que está haciendo el retail, no solamente en términos de despacho, de manejo de tecnología, con una amplia incorporación de transformación digital como exigencia, pero sobre todo los desafíos que ha tenido en términos de última milla. Esa es la reflexión que quería un poco compartir con ustedes. Buenísimo, Darío. Y ante este nuevo consumidor, Gonzalo, y estos nuevos desafíos que va a tener que enfrentar y que actualmente está enfrentando el sector retail, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, a ver, yo creo que lo que nos cuenta Darío nos tiene que mover a entender el aspecto humano detrás del consumidor. Yo creo que estamos en la era de la interfaz humana y tenemos justamente a ese consumidor que se entiende como humano, y humano tiene que ver con un ser integral, un ser parte de la sociedad, un ser que se reconoce como animal político, con preferencias, ¿no es cierto?, respecto del medio ambiente que quiere vivir, de las comunidades, de la ética que impere, ¿no es cierto? Y por supuesto que le interesan los valores que están detrás. Ahora, esos elementos creo que agregan un tremendo valor y un tremendo desafío para las empresas, pero también hay que reconocer que en nuestra América Latina todavía estamos en situaciones en que muchos de nuestros consumidores les gustaría tener esta libertad de seguir, pero todavía aparece muy en una situación un poquito coerciva de parte de pocos oferentes, por la concentración que hay en muchos mercados. Entonces creo que estamos entre los anhelos de libertad de este consumidor integral, ¿no es cierto?, y la dominancia de muchos incumbentes que de alguna forma hacen ciertas concesiones, te acompaño, te guío, etcétera, pero te cuido un poco, pero de alguna manera, ¿qué tan a punto están o capaces de comprometerse de verdad? Todavía uno tiene muchas dudas. Fíjate que no quiero alargarme, pero estoy justamente completando con un grupo de colegas un libro sobre el gobierno corporativo en América Latina, y muchas de las marcas más exitosas y más conocidas en los países de nosotros dos, y podemos agregar Colombia, Brasil, México, etcétera, son 6 países que tenemos, Argentina, a menudo son también flagrantes transgresores ni siquiera estamos hablando de los elementos de valores éticos razonables, sino que incluso de ciertas prácticas. Entonces creo que estamos un poquito a caballo entre las ansias de libertad y todavía una cierta prisión. Ahora, apostar a la prisión, la verdad que es muy caro, es muy costoso y es muy riesgoso. Por eso, por lo tanto, las empresas ganan autorregulándose, autocontrolándose, gobernándose, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, para moverse en la dirección apropiada y no esperar que el futuro les pase por encima, ¿no? Los aplaste. Súper interesante, Gonzalo. Y ahí justo nos hacían una pregunta: ¿por qué algunas empresas son reacias todavía a cambiar su proceso para adaptarse a este nuevo consumidor? Veámoslo de Latinoamérica. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Por qué crees que hay empresas que todavía son reacias? En cambio, cuando tenemos un consumidor mucho más informado, mucho más empoderado, con otro tipo de preferencias y hábito de consumo, ¿qué es lo que crees tú que va por ahí? Disculpa, se fue un segundo la señal. ¿Si me puedes repetir la pregunta? Sí, perdón. El viento. Sí. Sí, no te preocupes.
decía que, ¿cómo ves este cambio de las empresas? Había una pregunta que decía, ¿por qué las empresas crees tú que son reacias todavía a cambiar su proceso para adaptarse a este nuevo consumidor? Cuando ya es claro, está el escenario actual, nos da bastantes indicadores, bastante información, bastante data, que este nuevo consumidor está mucho más empoderado, muchísimo más informado, quiere las cosas mucho más rápidas y es claro que sus hábitos y preferencia de consumo posterior a esta etapa que todavía no ha acabado y quizás no sabemos cuándo acabe esta etapa de pandemia, ah, ya están dando estos indicadores para que estas empresas hayan tomado mucho antes la decisión de cambiar, ¿no? Ante este nuevo consumidor, ¿no? Sí, mira, hay varios temas súper interesantes dentro de tu pregunta y que me ha tocado ver sobre todo estos últimos 2 años. En algún momento, inclusive al mismo Gonzalo también se lo comentaba desde el punto de vista de gobierno corporativo, porque, a ver, primero que nada, vemos a los directorios y a las empresas muy presionadas estos 2 últimos años por estos famosos cambios de paradigma, que hubo acá, que ningún directorio estaba preparado para lo que nos ha tocado ver post pandemia, para la transformación digital y una serie de cosas. El tema es que vemos también que muchos ejecutivos han tenido que tomar una decisión bastante tal vez apresurada en cierto sentido, como yo siempre digo, hacer el check ante el directorio, en términos de decir, bueno, mira, voy a contratar a alguien que esté metido en innovación, voy a tomar a alguien que esté en transformación digital, y empiezan a existir estos cambios dentro de la organización, en donde yo tengo que rápidamente ponerme al día porque a lo mejor mi competencia lo está haciendo y lo que hablábamos en un inicio, el consumidor lo está exigiendo. Sin embargo, cuando no doy un mensaje transversal a la organización en términos de por qué lo estoy haciendo, por qué voy a hacer transformación digital, por qué voy a innovar, por qué voy a cambiar la estructura, por qué voy a cambiar mi modelo de negocio, parten inmediatamente los miedos. Uno puede verlo inclusive en organizaciones no tan grandes, organizaciones medianas, y uno plantea, por ejemplo, un tema de RPA, robotizar algunos procesos que son rutinarios, habituales, repetitivos, que hay que hacerlos, pero que no agregan valor, inmediatamente la gente toma una sensación de, me va a reemplazar un robot, porque es lo que también nos ha metido el chip, digamos, los últimos años, en realidad. Y en ese sentido es sumamente importante, sumamente, de alguna forma, urgente, diría yo, hacer un paso antes, que es una gestión del cambio con los colaboradores. Desde ellos, tratar de generar estas instancias y estas necesidades para que consideren el beneficio de implantar nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio como algo en el cual están participando y no algo solamente exigido por la jerarquía o de alguna manera por el organigrama de la organización. Este famoso cambio ha cambiado mucho, digamos, con los años la tecnología, pero yo recuerdo mucho este triángulo invertido que uno habla, en donde colocaba a los clientes arriba y la estructura más bien visoria abajo. Entonces, creo que va mucho por la posibilidad de avanzar en un paso previo, que es más bien la gestión del cambio y sobre todo el mensaje interno de por qué se están haciendo las cosas, por qué voy a innovar y por qué voy a incorporar transformación digital, por ejemplo. Ahora bien, justo en ese tema, hace unos minutos estaba viendo lo que estaba pasando actualmente en Ucrania, inclusive estamos en escenarios que no terminamos, el tema de pandemia, China otra vez entrado en confinamiento, otra vez tiene contagiados arriba de 5.000 por día. Entonces, es claro que ante este nuevo escenario en el cual hay mucha incertidumbre, en el cual no tenemos exactamente un panorama claro todavía. Está afectando directamente a Latinoamérica el tema de combustible, vemos ya huelgas en el tema de transporte, vemos un montón de cosas. ¿Cómo es que las empresas deberían de reaccionar y qué otros cambios crees tú que se van a ir dando en esta nueva etapa? ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? ¿Cómo crees tú que el consumidor va a ir actuando? ¿Cómo crees que estos hábitos se van a ir modificando ante estos nuevos escenarios que están apareciendo? Bueno, yo creo que obviamente tú tocas un tema muy candente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Si uno piensa en productos rusos a esta altura, obviamente uno inmediatamente le genera ahí una distancia. En YouTube hay estos típicos temas de situaciones sketch tipo Just for Laugh,
¿no es cierto?, que tienen los canadienses tan simpáticos, los rusos tienen algunos, por decir algo, y uno toma una distancia inmediatamente, no quiere saber nada, no quiere ninguna vinculación. Entonces creo que todos esos temas hacen que uno como persona, como consumidor, se vaya convirtiendo, se vaya unificando. Yo creo que esa es la tendencia más importante. Entonces, eso va haciendo que todas las huellas que dejamos las personas y que dejan las organizaciones se va haciendo más pertinente. Y entonces, cuando yo entro, y a lo mejor me encanta el producto, me encanta todo, pero entro en un espacio de choque en el fondo, eh, empiezo a rechazar. Y eso calza mucho con la razón por la cual elegimos los productos, que como dice Simon Sinek, con esta provocación, que es muy interesante, ¿no es cierto? No es solamente por lo que son, ¿no es cierto?, por el quién y por el cómo, sino el por qué. Entonces creo que eso empieza a toparse cada vez más con un consumidor más consciente, más libre y que además, todo lo que decía Darío hace poco rato, se encuentra con que su frontera, ¿por qué tengo que estudiar en una universidad chilena o peruana? ¿Por qué no estudio directamente en Cambridge, la Universidad de Cambridge o en MIT o Harvard o Stanford, donde fuera? Entonces, ¿por qué tengo que soportar estas cosas? Entonces, creo que en este mundo plano, digamos, más cercano, eh, y que nos abre todas estas posibilidades, las marcas tienen que irse con mucho más cuidado respecto de lo que están haciendo por nosotros. Entonces, creo que ahí hay un tema importante que hay poca conciencia, y después les puedo comentar de una empresa que se llama Dilema, que es liderada por Francisca Larraín, y que hace un trabajo precioso. De hecho, sería una estupenda invitada que les quiero para otra ocasión, en que justamente busca identificar cuáles son las identidades que están detrás, qué es lo que están buscando, cuáles son los valores y cómo las empresas tienen que actuar de cara al nuevo consumidor. Súper importante esa parte, ¿no? Vemos un cambio de escenarios, un cambio de consumidor, y estos cambios pues van a tener que llevarse directamente a las empresas retail y sumamente rápido, ¿no? En los escenarios están en constante variación. Hemos tenido durante pandemia rompimiento de cadena de abastecimiento. Hoy día, con lo de confinamiento que está viviendo China, es claro que muchas de las grandes fábricas, como la fábrica de Tesla que está en Shanghái, y definitivamente ha tenido que parar. Claro, Tesla tiene otra fábrica también en Berlín y de alguna manera se anticipó a estos escenarios, pero, pero se ve que de una globalización estamos entrando a una desglobalización donde vamos a tenerlo que surtir de productos a nivel local o a nivel regional, porque estas cadenas de suministro, esta cadena de abastecimiento, están de alguna manera involucradas en el tema, o es el tema de guerra, o es el tema de pandemia, y es claro que de alguna manera van a haber ciertos cambios en la forma en la que nos abastecemos y adicionalmente a eso, el tipo de producto que vamos a terminar demandando. ¿Cómo lo ves tú, Darío? Mira, un poco con el argumento que comentaba Gonzalo y viendo las empresas que he tenido el honor de alguna forma estar cerca a su gobierno corporativo los últimos años, recuerdo mucho el ejemplo de una empresa que acá está en Chile que se llama RTI, y su plan ejecutiva realmente innovadora en realidad, porque ellos se dedican a todo lo que son motores de lancha, ¿eh? No solamente de paseo, sino que en el sector pesquero también, en el sur de Chile. Y qué duda cabe que en los últimos años hemos tenido muchos problemas desde el punto de vista de encarecimiento de la logística, de transporte internacional. Un contenedor de China, por ejemplo, estamos hablando que puede llegar a costar 15 veces más de lo que costaba antes de la pandemia. Y por otro lado, tenemos una escasez también de productos, ¿eh? Lo hemos visto también en los autos. El otro día un amigo me comentaba que quería comprarse una nueva camioneta y le estaban reservando para el 2023. Una locura, digamos. Pero bueno, hay gente que está pensando en eso en realidad y es capaz de hacer esa reserva. Bueno, ¿qué hizo la plan ejecutiva de RTI? Ellos le dieron una vuelta a este problema y empezaron a generar sus propias, en su maestranza, con mucho conocimiento mecánico, etcétera, sus propias soluciones para nuevos motores, innovando en términos de adaptar a la necesidad del cliente
las nuevas marcas, pero que al fondo eran marcas de ellos, digamos, modificando. Es que como cuando uno dice, bueno, viene el maestro Chasquilla, pero está hablando de un grupo de ingenieros en estricto rigor. Pero el concepto que hay detrás es muy potente porque en el fondo de un problema de abastecimiento, de falta de repuesto, de falta de modelos nuevos y de encarecimiento por logística, hemos dado una vuelta no solamente para generar nuevas unidades de negocio, sino que desde el cliente, juntándose con sus propios clientes para saber cómo ya salimos de esta juntos. ¿Eh? No hubo este concepto de tú eres mi proveedor y necesito que me solucione el problema. Ese tema ya está como bastante fuera de foco actualmente porque es lo que tú dices en general. La economía colaborativa está comenzando a generar muchas pulsaciones a nivel transversal en muchas industrias. La gente, los proveedores, los clientes, estamos y están entendiendo que tenemos que trabajar en forma conjunta, que no es lo más importante la ganancia, sino que también el vivir en el largo plazo en estricto rigor. De hecho, ahí el amigo Pablo está diciendo, hablemos también de inclusión, sustentabilidad y participación en la comunidad. Bueno, la sustentabilidad va justamente apuntando eso, al cuidado del medio ambiente, a la ganancia o de alguna forma el efecto económico, pero por sobre todo al efecto societario. ¿Cómo como sociedad podemos en conjunto también salir adelante con un capital social más potente? Que es lo que tantas veces reclamamos de Latinoamérica en general, que nos falta tanto en realidad. Yo veía el otro día las noticias, comillas, comillas, con mucha envidia porque es una situación terrible, pero se hablaba de 2 millones de refugiados en Polonia que venían desde Ucrania y no tienen campamentos. No tienen campamentos porque los polacos han abierto sus hogares para alojar a todas estas personas, de tal suerte que se van a la frontera y en las estaciones o donde tienen que pasar los refugiados, comienzan a viva voz a decir yo tengo espacio para 3, tengo espacio para 4, tengo espacio para 5. Algo que en realidad uno podría decir, oye, pero qué increíble, porque la desconfianza en Latinoamérica es muy alta entre nosotros respecto a otras sociedades que son más desarrolladas. Y yo creo que eso se plasma desde el punto de vista de la relación proveedor y cliente. Y ese es el llamado que tenemos ahora. Si vamos a tratar de reemplazar las importaciones porque son caras, porque no llegan, porque ya no están disponibles o lo que sea, tenemos que aprender a ir también entre nosotros y la economía colaborativa es una muy buena respuesta que ayuda también a la generación de innovación. Sí. Es En muy esa misma, interesante. Sí, perdona. en esa misma línea, Gonzalo, ¿de qué oportunidades ves tú, si nos centramos un poco en Latinoamérica, qué oportunidades ves tú para el sector retail y casi respondiendo a la pregunta la que pregunta que Carlos nos hace, no solamente para el retail moderno, sino también para el retail tradicional? Esta coyuntura en China, esta coyuntura, esta guerra en Ucrania, ¿qué oportunidades podía traer para Latinoamérica? O olvidándonos por unos escasos minutos claro, es el tema social, pero ¿qué oportunidades? Porque cuando esto se produce, la historia nos cuenta que cuando se produce en ciertos países, claro que mientras que hay perdedores, hay otros países que son ganadores y es claro que de alguna manera vamos a buscar productos que puedan suplir algunos de los productos que hoy día nos abastece a toda Latinoamérica, Ucrania o Rusia, o buscar un nuevo consumo, ¿no? ¿Qué oportunidades tú ves en Latinoamérica a raíz de estos nuevos escenarios, el confinamiento que se ha realizado en China, el tema de la guerra con Ucrania? ¿Qué oportunidades ves en el sector retail tradicional y moderno para Latinoamérica? Bueno, yo creo que por un lado hay dos fenómenos que son paradojalmente coexistentes. Por un lado está la desglobalización que esto implica, por el cierre de la frontera, por la demora y encarecimiento de los fletes y del acceso y las incertidumbres que produce la guerra, la pandemia, ¿no es cierto?, y los conflictos sociales. Entonces, eso por un lado hace a que se tienda a una cierta mayor autarquía de una manera, del punto de vista de los productos físicos. Ahora, esto coincide con una realidad cada vez más globalizante desde el punto de vista de los productos de información, de comunicación, ¿no es cierto? Y de integración, de educación, que caen en esa categoría, etcétera, como lo que estamos usando ahora, que es indiferente a donde nos encontremos cada uno. Entonces, para poder conectarnos y poder conectarnos con el mundo. Entonces, creo que por un lado, una materialización de los productos materiales que te lleva a cerrar un poco más la frontera. Y por otro lado, una
globalización de los productos inmateriales como estos que estamos comentando, que pueden fluir a través de las redes, de los bits y bytes, en definitiva, creo que nos lleva a que el mundo se empiece a segmentar. Es como que se empezaron a producir como una especie de dos vasos, ¿no es cierto?, que no están necesariamente comunicados entre sí, en que en uno empiezan a surgir oportunidades de desarrollo de mercados internos, de resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, pienso, hay unos emprendedores que conozco que están dedicados a trabajar ya no en la última milla del retail, sino que en el último metro, ¿no es cierto? Que es donde te dejan las cosas. Yo vivo en un edificio, hay una iniciativa muy bonita, muy interesante de la familia Maturana, de padre e hijo que están involucrados ahí, y que justamente dicen un poquito como lo que ha hecho Amazon, ¿no es cierto?, con sus casilleros en Estados Unidos, pero Amazon no puede poner casilleros en todo el planeta. Entonces, en definitiva, creo que ese tipo de oportunidades que están ahí, que tienen que ver con la materialización, eh, tiene una tremenda fuerza y oportunidades que te van a cambiar la forma de jugar, ¿te fijas? Entonces creo que eso es un tema súper importante. Ahí eh, se llama Xbox, la empresa de la que estoy comentando, Cellbox en realidad, Cellbox. Y de hecho el lema de ellos dice, tranquilo, nosotros nos encargamos de lo que tú no puedes recibir por ti mismo. Claro. Oye, ahí me gustaría comentar algo en esa misma línea, si me permites, que es otro ejemplo que va muy en lo que dice Gonzalo. Bueno, yo justo vivo acá en la frontera, por así decirlo, entre Viña y Concón, al lado de las dunas, que es un lugar que años atrás era más que nada un balneario, digamos, que bueno, ha crecido por los edificios, etcétera. Pero hay una empresa Lomi que está colocando, justamente preocupándose de la última línea, o sea, de la última milla, distintos locales en distintas partes de Chile o Santiago, y en este caso la quinta región, porque ellos te aseguran un despacho en 10 minutos. En 10 minutos. Pero ¿qué fenómeno te trae eso? Primero, que obviamente tienes que invertir en lugares físicos para llegar a una mayor cantidad de cobertura, naturalmente, porque no te puedo decir 10 minutos si estoy acá en Concón y te voy a despachar a Viña, eso es imposible, pero sí a la redonda. Segundo, la incorporación de inteligencia artificial que me permite poder ubicar el local estratégicamente de acuerdo a la data de la gente que vive, el valle de persona que yo tengo, la gente que compra, los tipos de productos, etc. Pero hay un tema que no es menor, fíjate, y también tenemos que acostumbrarnos a eso, que no tienes la lista de un supermercado completa, tienes una lista o una carta en la cual puedes pedir de unos 250 distintos productos, porque el costo y el espacio de tener mini supermercados en cada lugar para garantizarte ese despacho en 10 minutos, obviamente hacen el negocio, a mi entender, poco viable. Entonces, hay una exigencia desde el punto de vista del retail de cómo ubicarnos, dónde ubicarnos y con qué tipo de stock nos vamos a ubicar, porque no puedo garantizar todo a todos en 10 minutos. Entonces, y lo que decía el colega hace un rato atrás, el amigo de Pablo, digamos, cuando hablaba de la sustentabilidad, esto trae también un incremento en el tráfico. En el caso de Lomi, entiendo que lo hacen en forma con estas motonetas con carga atrás que se usaban en el pasado para repartir helado, digamos, pero que son eléctricas inclusive. Entonces, hay varias derivadas que se van generando de esta problemática. Y ahora con el precio del combustible natural, doblemente en estricto rigor. O sea, va a haber una presión mayor a justamente convertir todos estos temas y hacerme cargo de una infraestructura retail que venía de los años 90. Si no olvidemos lo que tenemos actualmente. Todo el desarrollo de mall, de supermercados grandes, vienen de los años 90. Entonces, la gran pregunta, bueno, ¿qué es lo que se necesita de ahora en adelante? Y al parecer no es eso, de partida por los altos niveles de arriendo, altos niveles de costo de suelo y el desarrollo, afortunadamente, también de la comunicación a través de Internet y la compra en línea. Ahí veíamos hace unos días la inauguración de la primera tienda Phygital en Madrid, en una calle muy importante cuyo nombre es Wow. Hablamos del tema de metaverso, hablamos de este tema de que la omnicanalidad ya fue, que hoy día estamos hablando de cómo complementamos el mundo físico con el mundo digital para otorgar al cliente final
una experiencia inolvidable, pero que esté basada en el tema de entretenimiento, de tal manera que el consumidor pueda vivir en el espacio físico, en el digital, la misma calidad de experiencia. ¿Cómo la ves de aquí de aquí a unos meses? Porque ya no podemos hablar de años, antes hablábamos de eso y no podíamos proyectar a varios años, pero ¿cómo ves este tema, Gonzalo? ¿Cómo ves que vaya cambiando? ¿Qué tanto el metaverso podría de alguna manera cambiar totalmente la forma en la que hoy el mundo retail se comporta? Bueno, yo creo que efectivamente el digital, digamos, se está instalando para quedarse. Hoy en día, de hecho, estoy vinculado por un directorio con una empresa muy notable en el ámbito de retail, Fashion Spark se llama, que está basada en Chile, pero que tiene ambiciones latinoamericanas, y no globales, digamos, y ahí justamente estamos mirando con tremendo interés, con un tremendo compromiso, digamos, de hecho, recogido en nuestros propios planes estratégicos y de desarrollo, digamos, todo lo que es digital. Entonces, en el fondo, no podemos imaginarnos una forma de actuar en que no podamos integrar los dos elementos. Y te voy a dar un ejemplo de otro ámbito, pero que creo que refleja. Y es lo que me pasa como profesor. Voy a ponerme mi sombrero de profe por un segundo, en que obviamente hay dificultades por la distancia, por lo remoto, y sin embargo yo lo que me acostumbré es que tengo acá los nombres de cada uno de mis alumnos. Están los comentarios, lo que estamos conversando, lo que se está comentando en el chat, lo mismo que nos está pasando en este podcast, ¿no es cierto? Al mismo tiempo podemos ir a consultar, cualquiera puede mostrar fácilmente a todo el resto. Entonces, yo no quiero perder nada de eso ahora que estoy volviendo a hacer clases físicamente. Entonces, eso implica una lucha, una forma de autoinnovarse en los procesos educativos, y creo que lo mismo ocurre en este otro espacio, en que quiero tener todo, quiero tener la comparación, quiero saber del stock, quiero saber de la variedad, etcétera, y no limitado a lo que puede caber en una cierta cantidad de metros físicos. Entonces creo que eso nos abre un mundo caleidoscópico, diría yo, si me permiten el término, ¿no es cierto?, de posibilidades que creo que tenemos que hacernos cargo hoy en día, en este momento. Entonces, creo que esa es una buena inspiración, en que quiero tener todo, todo el tiempo, ¿no? Súper importante eso. ¿Cómo ves el cambio? Justo había una pregunta con el tema de financiamiento para el tema de retail. Esta nueva tecnología, esta nueva forma de hacer retail, de hacer retail desde el tema del digital, ¿cómo ves este tema de blockchain? ¿Cómo ves este tema de la criptomoneda que van a entrar a tallar en esta nueva manera de hacer retail, Darío? Bueno, es una tremenda pregunta porque si hubiera la respuesta, creo que ya estaría invirtiendo en algunas criptomonedas o no, en realidad. Pero yo más que nada lo veo como un tremendo beneficio porque desde el punto de vista de financiamiento, considerando un poco la pregunta del colega, nosotros si miramos el financiamiento desde el punto de vista de la inversión necesaria para poder satisfacer desde el retail a un consumidor, el canal tradicional me hace pensar lo que hablábamos recién, el terreno, la infraestructura, la gente que atiende, el niveles de stock, una alta inversión y altos niveles de capital de trabajo, y después adicionar los canales de transmisión, o sea, los canales de plataformas de compra online. Pero ¿quiénes son los que están teniendo mayor éxito en el mundo? Son aquellos que a través de plataformas conectan comunidades sin invertir en activos fijos. ¿Ya? Tenemos el ejemplo de Uber, que es uno de los mayores transportistas del mundo, pero no compra autos. Tenemos lo que ha pasado con Airbnb, que es uno de los mayores proveedores de alojamiento a nivel mundial. De hecho, ahora tiene un alto protagonismo justamente en la guerra, en donde ha facilitado su propia logística, digamos, para ir alojando a los refugiados, y recibe donaciones para que uno de cualquier parte del mundo compre tiempo para un refugiado en determinada casa, en determinado país, digamos, una cosa que hace años atrás era casi impensable. Pero no tienen hoteles, no han comprado hoteles, ¿eh? Y si vemos temas más locales, digamos, hemos visto lo que pasa con Corner Shop, que ha conectado comunidades de gente que tiene sus propios locales, más bien comercio detallista, tiendas,
con demanda y con personas que están disponibles para trabajar en forma, de alguna forma temporal, que son los transportistas, digamos, los que van llevando los pedidos. Entonces, la inversión en activos fijos ha disminuido notablemente, por lo tanto, los requerimientos de inversión. Pero, ¿qué es lo que debo hacer? Que tener know-how y gente que sepa hacer las conexiones de estas nuevas tecnologías. El blockchain con todas sus propiedades, como el hecho de no estar en un solo lugar, que tiene contratos inteligentes, la identificación digital y la seguridad y transparencia de sus datos, por ejemplo, va a presionar muchísimo todos estos sectores intermediarios. Y uno habla, por ejemplo, de los notarios y otros intermediarios que también se deberían ver afectados porque conecta la demanda con la oferta de manera directa. Entonces, la tecnología llega de alguna manera en forma, comillas, amenazante para algunos, pero yo la habilidad que debo tener es aumentar mi empleabilidad. Si uno piensa de alguna forma cuáles son las mayores que van a afectar, sobre todo en el caso de la logística, sin duda la inteligencia artificial, todo lo relacionado con el manejo de la data y la robótica. Pero eso no significa que yo deba aprender a programar o armar robots o inventarlo. Lo que yo siempre le digo a mi entorno es que aprendamos cómo es la aplicabilidad de esa tecnología. Yo puedo contratar a alguien que lo pueda hacer, puedo hacer acuerdos de confidencialidad para que no me quiten la idea, patentarla, etcétera, pero yo debo aprender a lo menos a moverme en este entorno tecnológico que demanda menos inversión en activos fijos por el hecho de conectar, y en segunda instancia también demanda la posibilidad de conocer a esta oferta con esta demanda para poder unirlas a través de esta plataforma. Entonces yo lo veo positivo, pero también lo veo exigente desde el punto de vista de conocer al cliente, qué es lo que necesita y cómo lo puedo satisfacer. Súper interesante. Ahora, Gonzalo, y ya en base a eso, sabemos muy bien que la tecnología es una pieza clave en este momento para, de alguna manera, ayudarnos con este nuevo consumidor, estos nuevos hábitos, pero es claro que una operación que se genera en el canal físico, aunque aparentemente no tiene implicancia en el canal, perdón, esta operación que se genera en el canal digital, que aparentemente no tiene implicancia en el canal físico, es claro que necesita del canal físico para poder llegar a este producto. Entonces, el hacer un clic y solicitar un USB o una computadora o un celular significa que hay todo un aparato, toda una cadena logística que debe entrar en funcionamiento, y es claro que sabemos que este es un círculo que lastimosamente por el tema de pandemia tuvo una ruptura, pero no es tan fácil que este ciclo de esta cadena de suministro paralice y vuelva a funcionar con la misma rapidez. Y es claro que este rompimiento de alguna manera ha dejado este tema de contenedores mucho más caros, este tema de transporte, este tema de logística interna mucho más compleja, etcétera. ¿Cómo ves, cuáles cree que son los desafíos y los retos para este nuevo retail? ¿Cómo debería mapear las cosas o cómo debería proyectar ante estos nuevos escenarios que es claro que vamos a tenerlos constantes y van a ser muchas veces de incertidumbre? ¿Cómo establecemos un plan de riesgo que nos permita de alguna manera podernos adelantar a estos nuevos escenarios? Bueno, a ver, primero yo diría que efectivamente a veces nos tendemos a olvidar, juramos que en el fondo los productos de la nueva economía solo tienen insumos y componentes y una cadena virtual, y eso no es cierto. La cadena, ¿no es cierto?, es digital también, y eso no se puede olvidar. De hecho, eso recuerdo una cita de uno de los líderes del sindicato de Amazon, diciendo que en realidad Teamster, creo que se llaman, son muy famosos, y que en el fondo planteaba, oye, la nueva economía está lleno de trabajos de la vieja economía, y uno lo olvida. Entonces, eso creo que es una parte importante. Ahora, tú me preguntas ahora más bien qué pasa con las disrupciones, ¿no es cierto? Que se están produciendo, o interrupciones o rezagos en ese sentido, y por lo tanto en que las promesas se van viendo afectadas, ¿no es cierto? Se van viendo incumplidas, y el estándar que tenemos, esa impaciencia que además en algunas generaciones se la notan más, digamos, la impaciencia por tener la respuesta inmediata en el fondo, se empieza a encontrar acá con barreras que jurábamos que estaban eliminadas para siempre. Y creo que ahí hay un proceso de, primero,
de cadenas cada vez más integradas. Creo que esto va a llevar a una cierta integración vertical en las cadenas que se había perdido. Acuérdate de la frase famosa de Adam Smith, que decía, eh, el tamaño del mercado determina la especialización de los factores. Mercado muy grande, tú te puedes especializar, ningún problema, porque otro va a hacer el resto. Si no, yo me tengo que prepararme la carne, hacerme la ropa, construir mi casa, etc. Entonces, acá, con estas interrupciones, con esta incertidumbre, lleva a que muchos empiecen a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero tener todo en China, aunque sea la opción más barata, o en Bangladesh, o donde fuera, en el mundo del retail, sino tengo que tener algo más cercano. Piensa, eso ha pasado, por ejemplo, con algunas cadenas tipo Zara u otras, digamos, que han empezado a optar por soluciones cercanas para tener mejor control de las mismas en ese sentido. Entonces, creo que ese elemento hace que la integración de la cadena, que yo no esté dispuesto a delegarlo todo en manos de terceros y que quiera tener esa seguridad, porque aunque me pase lo mismo que a otros, ¿no es cierto? Puede tener las mismas interrupciones, lo mismo, pero por lo menos yo tengo la información. Entonces, esa información me permite planear, tomar decisiones, actuar y desarrollar planes de contingencia. Entonces, creo que también hay una cierta regresión. En ese sentido, el mercado es como si se hubiese hecho más chico en vez de más grande, en que podíamos súper especializar. Entonces, creo que ahí hay un cambio de tendencia importante también, me parece. Claro, y en ese mismo sentido vemos que muchos países, inclusive el crecimiento de la población, en algunos ha sido cero a raíz de todos estos fallecimientos por el tema de pandemia, y vemos que ya comienza a existir una falta de cierto tipo de personas para cierto tipo de labores, como vemos en España, el tema de los transportistas, o vemos quizás en el tema de salud, donde mucha gente ha dejado esa profesión y ha pasado a otras. Mucha gente que hoy está metida en tecnología estaba en otra labores, quizá finanza, quizá comercial, y entonces de todas maneras en algún momento vamos a ver crisis de falta de recursos humanos para cierto tipo de labores que antiguamente era lo que más sobraba. En esa misma línea, Darío, tienes dos preguntas que creo que podrías ayudarme a contestar. Tienes una pregunta de Ana María y una pregunta de Victoria. Creo que la puede visualizar ahí en la pantalla. Estás sin audio, Darío. La pregunta, Ana María, es bastante larga, así que voy a hacer lo posible. Voy a contestar primeramente la Victoria, que me parece súper interesante también, porque hace un link entre lo que es la crisis, la crisis climática, digamos, y el problema de la falta de agua, que no siempre se habla desde el punto de vista retail, pero que sí siempre se habla del punto de vista societario, digamos. Si yo lo miro desde el punto de vista retail, evidentemente la cadena de valor, por así decirlo, del retail se ve muy presionada, ¿ya? Porque pensemos a nivel doméstico, si el retail de alguna forma está dando solución a problemas domésticos. Yo en mi casa, por ejemplo, tenía pasto, digamos, y ya se está pensando en que ya no tengas pasto, ¿te das cuenta? Por lo tanto, eso involucra un cambio en la oferta detrás del retail para el sector jardín y casa, en estricto rigor, porque ya no hay agua, no hay suficiente, los parques se están reduciendo, y de otra manera también el consumo de agua, que nosotros tomábamos agua, por así decirlo, la manguera cuando chicos, también ahora tiene que haber una cadena especial de toda esta industria que se ha desarrollado en agua envasada, ¿no? Por la confianza o no confianza en el agua potable que está llegando. Entonces, si yo adiciono a ello la sostenibilidad, o sea, el impacto desde el punto de vista medioambiental, principalmente la parte transportista, estoy como retail obligado a generar una flota o de alguna manera ubicaciones, flota, lo que hablábamos hace un poco atrás, mucho más eficiente y más amigable con el medio ambiente, que sean menos contaminantes. Si le adiciono lo que está pasando con el combustible, de todas maneras, digamos, vemos los niveles de inflación que están llegando. Quería pensar que en Estados Unidos me iba a pensar una inflación en torno al 8%. En el caso de Chile, hay 3-4 generaciones que no saben lo que es inflación, y lo que estamos viendo este año, que piensan que vamos a llegar a un 10%. Entonces, eso está presionando mucho en a la cadena en términos de precio y adicionalmente en términos de inversión,
por el hecho que tengo que reconvertir mi flota, tengo que ser más amigable con el medio ambiente, digamos. Y eso, para eso yo requiero financiamiento, naturalmente. Entonces, va todo de alguna manera, a mi juicio, bastante amarrado. Y lo que hablábamos en un inicio, o sea, el consumidor está exigiendo empresas más limpias, está exigiendo empresas que sean, que de alguna forma tengan más conexión con el medio ambiente, las nuevas generaciones claramente, digamos. Y en el caso de Ana María, que dice que el 80% de las empresas encuestadas afirma haberse ayudado a la tecnología para digitalizar sus tiendas. Claro, bueno, la idea es que yo veo que hay muchas oportunidades, sigo pensando positivamente, no solamente para el retail, sino que para muchas actividades económicas, pero sí sigo en forma majadera pidiendo y recomendando que nos concentremos primeramente, ya sea en transformación digital, ya sea en la generación de nuevos productos y servicios, o lo que sea, centrémonos en el cliente. Preguntémosle al cliente, ¿eh? Como un antiguo CFO alemán que me tocó una vez conocer, es el momento, esto me lo dijo para la crisis del 2009 que hubo en México, si no recuerdo, es el momento de tomarse una cerveza con el cliente. ¿Te fijas? Más que hablar desde el punto de vista gráfico y de números. Es claro, es muy interesante lo que nos comentas. Ambas creo que eran comentarios y creo que van más que nada al tema de sostenibilidad y al cambio climático. Pero ahí tenemos un tema, ¿no? Tenemos una inflación galopante, que quizás la mayoría de países latinoamericanos lleguemos al doble dígito. Por el segundo lado, tenemos una disminución de la capacidad adquisitiva de las personas, mayormente en Latinoamérica. Claro, Chile tiene un mejor nivel que si hablamos de Perú, pero tenemos una menor capacidad de consumo. Y adicionalmente a eso, nos vamos a un tema que es claro que muchos de estos productos o servicios, por la cadena de suministro, por la crisis que se vive en China y por el tema de contenedores y el confinamiento en China y adicionalmente la guerra en Ucrania va a hacer cada vez que estos productos sean mucho más costosos el tema de transporte. En esa misma línea comentaba que definitivamente ya fábrica como Samsung y etcétera están tratando en lo posible de buscar nuevas ubicaciones donde esta cadena de suministro, este desplazo de mercadería signifique un menor costo al final para el consumidor. Entonces, ¿cómo es que el mundo se va a terminar moviendo? Y que antiguamente muchas de estas fábricas estaban en Latinoamérica. Recuerdo haber visto Chrysler aquí en Perú o la Ford aquí en el Perú fabricando automóviles. Cómo estas fábricas que en algún momento se mudaron a países donde, claro, el costo de mano de obra era menor, hoy en día el tema de cadena de suministro ha elevado ese costo de ese traslado de los productos y por ende el costo de ese producto al final. ¿Cómo ves que se va a mover el mundo, Gonzalo? ¿Cómo ves que estas grandes empresas se van a ir moviendo y reubicándose, pero ya no en base solamente al tema del costo de mano de obra, sino también al tema de transporte o los posibles escenarios de incertidumbre que quizás tal vez, como el caso de la guerra con Ucrania, podamos vivir? A ver, yo creo que hemos vivido en el mundo eras piensa después de la gran crisis del 30, en que apareció la autarquía, ¿no es cierto? Mercados muy cerrados, muy protegidos, y en que apareció el concepto de la empresa multinacional, modelo de iglesia católica, ¿no es cierto? Tenía un cardenal, obispo, etcétera, y parroquia en cada lugar. A partir de ahí, yo creo que nos movimos aceleradamente hacia la globalización. Globalización que por lo demás no era nueva. En 1900, al principio de 1900, en realidad, 1915 hasta 20, por ahí, digamos, el grado de globalización era enorme en el mundo. De hecho, recién lo recuperamos en el 2010 o por ahí, en 2015, etcétera. Entonces, creo que estas son, de alguna forma, olas. La palabra ola es como que la ola va y viene, digamos, entonces diría como que se van repitiendo. Yo diría que son olas asimétricas, digamos, que no necesariamente hay repeticiones, en que de alguna manera hay tendencias que se mueven en una dirección u otra. Entonces, creo que desde la descentralización, por un poco por el nacionalismo, digamos, hacia la globalización que hemos estado viviendo y después podríamos hablar
desmaterialización, desconcentración de las cadenas globales, la segmentación de las mismas, fragmentación incluso, bueno, aunque algunos dominantes surgieron, yo diría que más bien como una desagregación de las cadenas, creo que efectivamente empieza a aparecer un concepto más bien de agregación, de reagregación. Y esto yo, como soy un cultor del concepto de effectuation que hemos hablado en otras ocasiones, trato de no hacer predicciones. Aquí abandono mi sombrero de economista, trato de olvidar todo lo que me enseñaron y aprendí y enseñé de que vamos a hacer predicciones, y más bien detectar las señales de lo que estamos viviendo, de lo que está emergiendo, que puede seguir emergiendo, puede cambiar. Por lo tanto, prefiero no declararlo como tendencia, ni menos tendencia inexorable. Creo que efectivamente vamos a empezar a encontrar sistemas tipo el juego del Go chino. ¿Conocen el juego del Go? Es como el ajedrez, ¿no es cierto?, chino, en que efectivamente son cadenas que van integrando, bueno, esas intentan asfixiar a la competencia, y es posible que también algunas intenten hacerlo. ¿Cuántas veces hemos visto a grandes productores con acceso a enormes cadenas de distribución asfixiar a competidores nuevos entrantes, más pequeños, que no tienen esas posibilidades? Un poco el mismo esquema de un juego de Go. Y creo que acá lo vamos a empezar a ver, pero con integraciones que cruzan fronteras. Eh, yo, como les conté, admiro mucho la compañía esta en la cual sirvo en el directorio de Fashion Park, que tiene una presencia en China extraordinaria. Y no es la presencia táctica, básica, mínima que tienen los grandes del mundo, sino que es una presencia inteligente, con conocimiento, con redes propias, con desarrollo, etc. Entonces creo que eso está mostrando una línea precursora de cara al mundo. En que efectivamente estoy en China, y eso lo pueden decir cientos, miles a esta altura, ¿no es cierto? O cientos de miles, ¿no es cierto? Por lo menos decenas de miles. Sin embargo, tener no solamente una pata equivalente a la vieja pata de las multinacionales que tenían la filial de venta, de distribución aquí en América Latina y punto, pero sin inteligencia para conocer el mercado, el consumidor, para integrarse. Yo creo que lo mismo ocurre a nivel de las cadenas. Entonces son cadenas en que tienen cabeza no solamente en una punta, sino que tienen cabeza en distintas puntas. Y creo que eso introduce un elemento muy distinto. Creo que no tiene nombre todavía esa categorización, esa forma de manejar la logística, de todo lo que es el concepto de supply chain, ¿no es cierto? Pero creo que la tendencia que está emergiendo va por ahí, y por lo menos lo que me toca estar viviendo, y con mucha admiración, te voy a decir. Muy interesante, Gonzalo. Ahí habían varias preguntas que quizás las podemos contestar en tiempo más corto, porque me han quedado varias preguntas todavía por hacer. Una de ellas era, es claro que este nuevo escenario, y quizás insisto en estos escenarios de incertidumbre, donde nos va a obligar a estar en estado de constante aprendizaje, de poder tomar decisiones mucho más rápidas. ¿Qué tanto entra la empresa, la labor de estas personas que ayudan al directorio a ver las cosas desde un ambiente más amplio? Y me refiero a los directores independientes, de un ambiente mucho más amplio, para poder encontrar soluciones mucho más rápidas, y personas que quizás tal vez están en constante estado de aprendizaje, investigando y viendo cosas nuevas. ¿Cómo la ves, Darío, este nuevo escenario donde quizás tal vez, y creo, espero no equivocarme, yo veo en el panorama una integración latinoamericana a raíz de la escasez de muchos productos que antiguamente venían de Asia o de Europa, y quizás esto nos termine integrando a Latinoamérica como un conjunto para podernos abastecer? ¿Cómo ves esta labor que debería tener esta empresa, y esta labor que este director independiente debería de tomar? Bueno, acá aprovechando mis conocimientos futboleros, que no es el mejor momento para sacarlos adelante, la pregunta sobre el director se la voy a dejar a Gonzalo, porque creo que la va a contestar muchísimo mejor que yo, de todas maneras. Lo que sí me voy a hacer cargo de tu pregunta es respecto a las nuevas ideas que como empresa puedo de alguna forma incorporar dentro de mi estructura.
Y para eso siempre es bueno, dado que yo también conozco, he tenido la suerte y el honor de meterme mucho en el ecosistema emprendedor en los últimos años, el concepto de innovación abierta, que dice relación, y lo están haciendo muchas grandes empresas en términos de, comillas, licitar un problema al mercado. Entonces, por ejemplo, la empresa Innova ha generado toda una Innova 360, una plataforma con su CEO Laura Chibrel, en donde es súper interesante porque contacta grandes empresas, dan un problema a la plataforma y la plataforma genera un desafío para toda la red de emprendedores. Y esa red de emprendedores empieza a postular a quién puede solucionar dicho problema. Y ahí va tecnología, capacitación y una serie de situaciones, pero muy amarradas sobre todo a la parte tecnológica. Entonces, cuando la empresa tiene un problema y tiene la posibilidad de abrirse en donde tú entregas tus recursos, tu infraestructura, también tu know-how, pero a mentes, comillas, que vienen descontaminadas y con nuevas ideas, tú le proporcionas como el famoso John Venture que hablábamos en la década del 90, en que alguien colocaba el capital y el otro colocaba la idea, digamos, pero acá se la ha rebautizado como innovación abierta porque se hace más a nivel local. Entonces, creo que ahí hay una fuente súper poderosa desde el punto de vista, por un lado, soluciono un problema que tengo en la empresa y por otro lado también genero un flujo no solamente de apadrinamiento, sino que también un flujo financiero para ayudar a este ecosistema emprendedor que dudo acá que en el futuro podría, qué sé yo, generar nuevos unicornios o nuevos estándares. No olvidemos que nosotros en Chile tenemos 3 unicornios hasta el momento. El otro día veía, no tengo el dato específico, pero se hablaba, mira lo que puede ser el impacto societario. Se hablaba de que si llegáramos a tener 100 unicornios en un país, ya tendríamos un nivel de vida en términos del PIB y estructura, etcétera, parecida a los países nórdicos, digamos. Ese es el impacto que puede llegar a generar este nivel de emprendimiento en una sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida. Y como hablé de fútbol en un inicio, el tema del director, yo creo que lo va a contestar mucho mejor Gonzalo, así que le hago un pase a él, un pase gol. Pase gol. Estamos respirando por la herida hoy día, Darío. A ver, yo diría, primero me encantó lo que dijiste y creo que es una tremenda llamado de conciencia. Ahora, solo quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que tú comentaste y de ahí me voy a lo del director, pero la medida que José Antonio me lo permita, muy rápido, ya. Muy rápidamente, yo diría que efectivamente si uno mira en los países, y tiene que ver con las investigaciones de Sara Sarasvati, de quien hemos hablado anteriormente, va mucha plata estatal para empresas muy chiquititas, tratando de sobrevivir en lo precompetitivo. Y va mucha plata privada para grandes emprendimientos, ¿no es cierto?, que tienen el potencial del unicornio. Y por lo tanto, se produce que en las dos puntas, en el fondo, se extreman los recursos. Muchos recursos repartidos entre muchos, digamos, obviamente a cada uno no le llega demasiado, y muchos repartidos unos pocos que le llega demasiado y potencia. Sin embargo, la clase media del emprendimiento, llamémosle así, es la que requiere mejorar. Y es ahí, de hecho, donde tengo el honor de ser parte de una iniciativa con Sara Sarasvati en que estamos tratando de mover la curva, digamos. Es como una curva así, ¿no es cierto? Una curva, la clásica curva como en el fondo de levantada en el eje, digamos, y después asíntota en el eje horizontal, digamos. El eje vertical y el eje horizontal. Va siguiendo los ejes. Y en el fondo, en la medida que esta guatita se suba, entonces se levante esta barriguita, para decirlo, mejora todo el sistema. Y creo que es ahí donde métodos emprendedores, de los emprendedores expertos, pueden hacer una tremenda diferencia. Y ojalá a los expertos de agencias estatales, proemprendimiento, etcétera, que nos puedan estar escuchando, tomen conciencia y se conecten, obviamente felices de colaborar con ellos, de aportarles, porque creo que hay una oportunidad muy grande de eso que puede generar unos saltos en el nivel de vida. Creo, como lo dijiste, Darío, es espléndido. Bueno, y ahora muy corto, respecto a lo del director, efectivamente, yo creo que esto nos obliga a tener directores ojalá que anden bordeando los 30. Los directores de las compañías bordean los 60 años habitualmente. Entonces creo que es hora de tener más de 30. Y es hora también de que entren otros perfiles, tal como hemos dicho anteriormente, perfiles sociológicos, psicológicos, sociales, etcétera, antropólogos, etcétera. Creo que también tienen que venir tecnólogos cada vez más, que ayuden a ponerle
expresión, ¿no es cierto?, lo que es la imaginación, convertirla en herramienta y forma de concretar. Me toca compartir un par de directorios con un par de, sobre todo digamos, un tecnólogo, me permiten que le llame así, y el impacto, el aporte que hace es extraordinario. El líder de una compañía multinacional que se llama Surian, Emilio Deik, y lo admiro muchísimo porque realmente hace un aporte en los directorios extraordinario. Entonces, en términos de vitalizar, movilizar y ponerle herramientas a las palabras y a los sueños. Entonces, creo que efectivamente los directorios requieren eso a nivel de directorios o al menos a nivel de consiglieres, en ese sentido. En el consigliere político pueden hablar conmigo, pero en el otro... Súper, súper interesante. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de poder compartir muchísima cantidad de información, ver este nuevo consumidor, cómo es que se proyecta este consumidor en base a este actual entorno, ver cuáles son los desafíos del sector retail, cómo es que va a tener que actuar de una manera sumamente rápida, el papel de los especialistas, de los directores, y hoy día más que nunca yo que hago varios, que he tenido la oportunidad de poder hacer varios en vivos, yo creo que la parte humana es la que al fin y al cabo es la que cada vez está pesando más. Utilizamos como como una conexión la tecnología, pero imagínate lo maravilloso y estupendo que es hoy día poder conversar con dos personas que no tengo que no he tenido la suerte de poderlas haber conocido en vivo, después de haber transmitido tantas veces, tantos podcasts con Darío, que parecería que nos conociéramos años. Igual con Gonzalo, que hemos tenido la oportunidad de poder compartir un podcast juntos y que ya parecería que nos conocemos un montón de tiempo y lastimosamente el mundo, la coyuntura nos ha permitido, creo yo que mucho más acercamiento de lo que podría haber sido en el ambiente presencial. Es claro que una parte no puede suplir a la otra, pero creo que nos ha permitido conocer mucho más cantidad de gente de pandemia, pensar mucho más, acostumbrarnos a que estos escenarios inciertos son lo que nos toca hoy vivir. Y es claro que vamos a estar en estado de aprendizaje constante, de compartir conocimiento. El tema de colaboración, que quizás no lo pudimos tocar completamente en el en vivo, pero el tema de colaboración es un tema de estos negocios colaborativos, es sumamente importante. El tema de la data, el tema de la información, de poder levantar información, que también hemos podido hablar de ese tema en este en vivo, creo que también pesa bastante. Pues nada, sin más que agregar, la hora no pasó, pero rapidísimo, parece que tuviéramos 10 minutos, pero quiero agradecerte muchísimo, Gonzalo, la diferencia que has tenido para poder hacer la transmisión de este en vivo. Igual Darío, que ya nos vemos a cada rato y armamos podcast juntos, tratando de poner nuestro granito de arena en este maravilloso mundo del ecosistema emprendedor y claro, y en el tema de mentoría, para ayudar a que estos nuevos emprendimientos puedan salir a la luz. Un fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo abrazo a Santiago, un fuertísimo abrazo a Viña del Mar, de una excelente transmisión y una excelente calidad de persona ambos. Mil gracias por esta diferencia de poder haber compartido un en vivo conmigo. Gracias a ti, José Antonio, muchas gracias por la invitación y Gonzalo, encantado de verte, gracias también por venir, imagínate. Muchas gracias. Muchas gracias, querido, un gusto. Cuenten por favor conmigo con todo lo que quieran y muchas gracias a todos. Una pena que no alcanzamos a responder todas las preguntas, pero creo que están poniendo ahí Victoria, Ana María, Carlos, han estado poniendo una cantidad de temas fascinantes que los invito también a tomar y reflexionar y que juntos sigamos masticando. Estamos todos aprendiendo en esto, ¿no? Así De es. alguna manera lo comprometo a ambos para que esta persona que han tenido la diferencia con nosotros de compartir su tiempo, de compartir sus preguntas, que de alguna manera podemos contestar, podamos retribuir esa diferencia y poder contestar la pregunta a ambos en algún espacio de tiempo que puedan tener para contestarle esas preguntas. Pues nada, acompáñenme para el cierre. Mil gracias, gracias a todos. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final de este en vivo. Gracias, un fuertísimo abrazo y espero verlo muy pronto. Mil gracias.